A mí lo que más me ha importado en este mundo son las relaciones humanas, porque a lo mejor vengo de una época donde nos juntábamos en las chabolas, en la calle, jugábamos, salíamos al fresco, hablábamos de todos los problemas que había. Estamos demasiado aislados, cada uno a nuestra historia. En aquella época lo que hicimos es más bien juntarnos las mujeres y escucharnos. Una vez que nos escuchamos y vimos cuál era el problema, decidimos que teníamos que salir a la calle a denunciar que nuestros hijos no eran hijos de puta, que eran hijos que habían nacido en una familia bien, pero que les habían puesto la droga en las manos, porque se la pusieron. Cuando denunciábamos una historia en la cárcel era porque nosotras, hacíamos el seguimiento en las cárceles, en los hospitales, en los juicios. En aquel entonces fue un poco rompedor porque las mujeres, nosotras que veníamos de una sociedad que no te dejaban salir a la calle, pues claro, lo fliparon. Hay que solucionar las expectativas de la juventud. Lo que no puede ser es que mi hijo con 28 años, después de prepararse aquí en España, se haya tenido que ir fuera a trabajar. Que se vayan a la mierda los políticos, eso les diría. Porque es un circo, es un circo. Las madres íbamos con el ataúd y poníamos en la puerta de la Dirección General en Alcalá, nos desnudamos. Teñimos las fuentes de Colón, del rojo de la sangre de nuestros hijos. El tratamiento no ha sido, lo que nosotras hemos hecho no ha sido teoría, ha sido práctica. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Sobre las Palabras. Estoy aquí con Carmen Díaz Bermejo, de Madres Unidas contra la Droga. ¿Qué tal estás? Bien. Buenos días, ¿qué tal? Pues un gustazo, la verdad, tenerte aquí, Carmen, después de este rato que llevamos de charla. Sí. Ya le hemos dado a grabar, sí, a todo. Muy bien. Un capítulo más, que tengo una alergia que no sé cómo va a salir esto. Bien, seguro que sale bien. Pero bueno, Carmen, quiero empezar por una frase que es: calienta tú la cena, que estoy en la lucha. Sí, efectivamente. ¿Esto de qué habla? Pues habla sobre el 80, el año 80 aquí en Madrid, se dio un fenómeno que era el tema de la droga, ¿vale? Entonces, varias madres, mujeres que no teníamos ningún tipo de cultura, nada de nada, decidimos de juntarnos y contar y denunciar al mundo lo que estaba pasando. En aquella época las mujeres no teníamos poder de decisión, siempre hacíamos lo que nos mandaban y tal. Y en aquella época fuimos capaces de salir a la calle, efectivamente, y decirle al marido: ahí te quedas, caliéntate la cena que yo me voy a la lucha. Pero el principio me gustaría explicar que el fenómeno aquí del tema de la droga, me gustaría explicar que la droga empezó por el País Vasco. Qué casualidad, ¿vale? Porque aquí en España, después de Franco, de morir Franco, del tardo franquismo, todo eso, ya se estaba en España preparando el tema, se cocía, como bien he dicho, por el País Vasco, en sitios donde se luchaba mucho, ¿vale? Entonces, claro, la idea que luego descubrimos era que la droga era un mecanismo de control. Y fue fácil ponerla en manos de nuestra juventud, porque así los obreros, imagínate, iban a la cárcel porque eran obreros y consideraba el Estado que eran rojos. Entonces, claro, no podían permitir que la gente joven saliese a la calle con la misma lucha. ¿Y qué pasó? Pues que se repartió la droga, se extendió. Primero el País Vasco, luego Galicia, luego para acá, por todos los barrios de Madrid, justo, por toda España, justo en sitios de obreros. Lo que pasa es que esto luego se les fue de las manos. Yo recuerdo aquí en Vallecas, te hablo primero el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, en aquella época, después de la guerra, en el 36, en los pueblos se quedaron machacados por el hambre, la miseria y todo. Entonces la gente emigró aquí a Vallecas y a otros sitios de España, pero bueno, aquí venía la gente, se hacía su chabola. Mi madre fue una de las personas que se hizo la chabola aquí. Yo crecí entre el barro
Y claro, seguían el Estado pensaba que nosotros, los obreros, éramos rojos. Entonces, por las ideas te metían en la cárcel. Entonces, con el paso del tiempo, eso lo prepararon antes de morir Franco, porque ya el tiro en la cabeza ya no funcionaba, ¿vale? Entonces, lo que hicieron es el exterminio de toda la juventud. Entonces, se empezó a correr la droga por los barrios, que yo me acuerdo que yo tenía en aquel entonces, me podía haber pillado a mí también, en aquel entonces tenía yo 29 o 30 años, mis hijos eran pequeños y se oía, han robado aquí, han robado allí, han robado tal, cual, y decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que no te metes en la historia de pleno, vas descubriendo, que es lo que hicimos las madres, con todo lo que habían vivido las mujeres, es hacer un discurso, pero además llevarlo a cabo, ¿vale? Porque está claro que nadie va a pasar con un helicóptero por el barrio y va a decir, pobrecitos, vamos a quitarles el hambre, la necesidad de educación, la necesidad de vivienda. Nadie va a hacer eso. Entonces, sí, perdona, que es que si me voy, tú córtame, ¿eh? No, termina, por favor. Entonces, en aquel entonces, llegamos, ya te hablo, al año 79-80. Primero la droga se cargó el movimiento hippie, que era un movimiento social, ¿vale? La juventud del País Vasco, que también, qué casualidad. Vuelvo a repetir que es que todo estaba pensado. Y luego se extendió por los barrios. Entonces, nosotras, las madres, se nos ocurrió, porque había madres que iban a llorar a la parroquia de San Carlos Borromeo, a Enrique de Castro, que ha sido nuestro referente en muchas cosas. Mi hermano, mi amigo, bueno. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que las madres lloraban, pedían ayuda para sus hijos. Entonces, a alguien se nos ocurrió, 3 personas, Sara Nieto, Carmen Merino y yo. Nos juntamos con Enrique de Castro y decidimos a ver si podíamos hacer algo con aquellas mujeres que iban a llorar, porque el tema lo vivían con vergüenza. Porque aquí en España y en más partes del mundo, si el hijo sale guapo, inteligente, se parece al padre. Pero si sale un poco conflictivo y tal, es que tú no le has educado bien, ¿vale? Entonces, claro, en aquella época lo que hicimos es más bien juntarnos las mujeres y escucharnos. Una vez que nos escuchamos y vimos cuál era el problema, decidimos que teníamos que salir a la calle a denunciar que nuestros hijos no eran hijos de puta, que eran hijos que habían nacido en una familia bien, pero que les habían puesto la droga en las manos, porque se la pusieron, porque era un mecanismo de control. Y eso tiene que quedar, pero así de clarito. Entonces, y además, fijaros si era control, que primero metían la droga, la ponían en manos de los toxicómanos, el dinero lo blanqueaban los bancos, por lo tanto, eran también culpables. ¿Dónde iba el dinero? A la fábrica de armas, a tal. Todo eso lo descubrimos las madres, y con ese descubrimiento que íbamos haciendo día a día, tuvimos que aprender a leer el periódico y saber cuál mentía y quién decía la verdad. Entonces, en ese momento, que estamos hablando del 1970 y... 79, 80, Vale. Antes de morir Franco. Ahí es cuando os juntáis. O después de morir Franco, sí, ahí es cuando nos juntamos las madres, porque estaban en la parroquia, pero les daba vergüenza y estaban hundidas. Ya. Iban a pedir ayuda, ¿vale? Entonces, lo que sí que hicimos nosotras, las 3 que fuimos allí, la primera nos llamaron, porque yo me he dedicado, perdóname que me vaya a otra cosa, pero es que verás el porqué. Yo vengo de la pobreza, yo me he quitado el hambre a hostias. Entonces, he estado siempre en el movimiento vecinal, por la lucha de la vivienda, la educación, lo que te he dicho antes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo, cuando nos convocan, nos llaman, hacen un llamamiento, porque iban a hacer desde la parroquia una manifestación para denunciar los puntos de venta de drogas. Y fue el primer día cuando yo vi a esas mujeres
y ya las 3 que íbamos de dedicarnos al movimiento vecinal, nos propuso Enrique en su casa tener una reunión con ellas, y fue ahí cuando partimos del tema de esa misma tarde. Nos vamos a llamar Madres Unidas contra la Droga, nos vamos a hacer unas chapas, vamos a ponernos un pañuelo con la pintada tal y vamos a denunciar lo que haga falta. Hola, perdona que te interrumpa, solo me paso por aquí para recordarte que nos apoyarías muchísimo si te suscribes a este canal de YouTube, o si nos das a seguir en la cuenta de Spotify, o si compartes este capítulo con alguien que pueda estar interesado o interesada, que sepas que nos ayudas muchísimo. Gracias de corazón. Adiós. ¿Y cuál era el objetivo que teníais como Madres Unidas contra la Droga? Mira, al principio no sabíamos ni dónde nos metíamos. Entonces, ¿qué decidimos como primera historia? Es, una vez contadas las mujeres que sus hijos estaban en la cárcel, qué tal, qué cual, nos dedicamos una vez al mes a la Puerta del Sol con un megáfono a contar lo que estaba pasando. Empezamos, cuando yo digo crear un discurso, es que fuimos viendo, tocando, palpando la realidad de lo que pasaba. Cómo morían en prisión, cómo morían sin ningún tipo de atención, en fin, toda esa historia. Entonces, en las madres no teníamos ningún tipo de cultura, porque algunas no sabían ni leer ni escribir, ¿vale? Claro. No sabíamos leer el periódico. Entonces, como estábamos hartas de escuchar que eran hijos de delincuente, que habían robado, qué tal, lo que hicimos es día a día aprender leyendo el periódico, la prensa, cada una se ponía una tarea, vimos que todos mentían, vimos cómo se creó en torno al tema de la droga el tema de la seguridad, las puertas blindadas, o sea, vimos que algo estaba mal. Y fue un día a día de descubrir, había gente que al vernos actuar, o sea, porque no medíamos las consecuencias, ¿vale? Nos poníamos en la calle y insultar. Llamábamos corruptos al juez tal, al político tal, cual. Ahí estábamos sin legalizar todavía, ¿vale? Entonces, una vez que sabíamos que podíamos hacer eso porque nos íbamos a los puntos de venta de droga. Hicimos un encierro en la parroquia de un mes y denunciamos que conseguimos juntar 10.000 personas en Cibeles, en Colón, por ahí, para denunciar la situación. Entonces, ¿qué pasa? Que había gente que tenía miedo que nosotras no teníamos miedo, pero ellos tenían miedo de que nosotras no teníamos. Entonces, claro, empezamos a cogernos nuestro propio, idiosincrasia o como lo quieras llamar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, la gente lo flipaba, porque la gente viene de una lucha política con un discurso político y nosotros ese discurso pues lo pasábamos. ¿Qué pasa? Que denunciábamos los puntos de venta de droga, lo que pasaba en las cárceles, nos íbamos con la cacerola y las chapas a las cárceles. Donde fuese, dábamos allí la vara, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Que como estábamos ilegales, porque nos queríamos ser ilegales, pero veíamos que iban a meter cualquier día a alguien en la cárcel. ¿Ilegales te refieres sin constituir? Como asociación, ¿no? Que no existían unos papeles que habíais registrado. Hubo gente que en aquel entonces, perdóname que te corte así esto, que en aquel entonces, como estaban en la lucha política, querían llevarnos hacia ellos porque el discurso que nosotros teníamos era fresco, claro, y no teníamos ningún problema en denunciar lo que fue. No nos casábamos con nadie. Pero nosotras desde un principio hemos querido autonomía propia. Por eso el decir al marido, ahí te quedas, que yo me voy a la lucha. Entonces, lo que aprendimos nos hizo tener el discurso porque lo vivíamos. Pues teníamos que hablar de la verdad. Nadie nos lo ha contado. Lo vivíamos. Cuando denunciábamos una historia en la cárcel era porque nosotras hacíamos el seguimiento en las cárceles, en los hospitales, en los juicios, en cualquier historia. Entonces,
En aquel entonces fue un poco rompedor porque las mujeres, nosotras que veníamos de una sociedad que no te dejaban salir a la calle, pues claro, lo fliparon. Nos constituimos como asociación, tuvimos que entrar por el aro. Entonces entramos en el... porque nos llevábamos a los chicos cuando salían de la cárcel a nuestras casas. Las madres a lo mejor no podían tener a sus hijos porque... y entonces buscábamos otra madre que fuese... y así hacíamos. Claro. Eso es el día a día, ¿vale? Y luego, pues a raíz de ahí, ya te digo que hemos tenido casi que estudiarnos las leyes, hemos tenido que aprender a hablar con los jueces, con los políticos. ¿Y qué más te puedo contar? Fue un descubrimiento y una lucha bastante hermosa. Nombras bastante el tema de la cárcel, Carmen. Sí. ¿Qué relación había entre... o sea, veo como que pegas un salto de la droga a la cárcel, ¿no? Todo el rato. Es que es cárcel y droga. ¿Por qué estaba tan presente la cárcel? Claro, porque mira, la droga la ponían en los barrios, la distribuían. Se la ponían en manos de los toxicómanos para que la vendiesen, ¿vale? Luego la droga, el dinero que sacaban de ahí lo blanqueaban los bancos. El capital, es el capital. Entonces yo nombro la cárcel porque es que casualmente ningún traficante, narcotraficante, fue a la cárcel. Nunca. Ya. Y sin embargo nuestros hijos sí iban a la cárcel. Porque los pillaban robando o porque tenían... Yo no estoy justificando nada, ¿eh? No, lo entiendo. Pero era la realidad. Entonces, claro, el último eslabón de la cadena eran nuestros hijos. Y entonces su suerte era llegar a la cárcel y morir en la cárcel. En aquella época yo recuerdo haber ido al cementerio, pues a lo mejor 3 veces al mes o 4. ¿Vale? Luego aquí hubo, el problema que hubo, que es más grave, es que al salir a la calle y denunciar los puntos de venta de droga y la connivencia policial, que es que decíamos que era connivencia policial, al salir a la calle hubo un montón de muertes de chavales por sobredosis, porque los chavales nos ayudaban a las madres, nos ayudaban porque contaban cómo lo hacían, de dónde venían. Fin. Y ellos siempre fueron a la cárcel. Sin embargo, los narcos y mucha gente que ha habido, el capital, el puto capital. Los que estaban más abajo eran los que palmaban al final, ¿no? Y los el último eslabón. Por eso lo nombro, porque era verdad. Claro, entiendo. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Pues luego, claro, nosotras sí que hemos tenido un discurso político porque tuvimos la gran suerte de señalar cuáles eran los puntos de venta de droga, quién era el enemigo, ¿vale? Entonces, sin querer haces un discurso político porque te metes con el sistema, que no funciona. Pero dentro de las madres había mujeres de derechas, de izquierdas, del centro, de para allá, pero eso siempre se quedó a un lado. Entonces, la manera de arroparnos fue la siguiente: abrazarnos y decir, vamos juntas, ¿vale? Y fue pues eso, muy bonito, porque mujeres que además estaban muy asustadas, con mucho miedo, eran capaces de romper esa historia por sus hijos. Claro. Y ya te digo que en aquella época íbamos como 2 o 3 veces al cementerio todos los meses. Antes de empezar a grabar, estábamos hablando de la culpa. Entonces te quería preguntar ahora qué relación había con la culpa, tanto como madres, ¿no? Porque es muy fácil decir qué mala madre soy, mi hijo está en la droga. Es muy fácil también culpar al hijo o a los que consumen droga, ¿no? Porque muchas veces se utilizan argumentos, en mi opinión, un poco simplistas, ¿no? Como que, bueno, pues si quieren lo dejan y ya está, o cosas así. Incluso también, en tercer lugar, te quería preguntar cómo era si había o no esa idea de culpables a los pequeños camellos, ¿no? Por así decirlo, del barrio, sí. Que eran los que estaban administrando. Claro, siempre pillaban a los pequeños porque eran también los que usaban la droga.
Lo que pasa que, claro, vamos a ver, que yo no justifico nada, pero el sistema era ese. Traer la droga, ponerla en manos de donde las tienen que poner y punto, y ya está. Y luego caiga y culpables. Pues mira, yo recuerdo para que nos sentíamos culpables porque no sabíamos nada. Entonces, encima, el sentimiento de madre de tener culpa y tal, es que eso era a diario. Porque yo recuerdo una madre, Aquilina, que murió ya. Murió su hijo también por una infección de muelas porque tenía sida en la cárcel. Y esa mujer, la primera vez que tuvieron a su hijo, mira la conversación con el policía. Le dice, a ver, a su hijo le hemos pillado con 2 chinas. Y dice Aquilina, y eso es cierto. Y dice Aquilina, mi hijo no es racista, da igual que vaya con una china, japonesa, inglesa o con quien quiera. Y el policía le dijo, riéndose, señora, que la china, esto es droga, heroína. Encima se reía de ella, Claro. ¿vale? Pero yo explico esto para que veáis el grado de ignorancia que las madres teníamos, porque teníamos que ocuparnos de trabajar fuera, de cuidar la casa, de cuidar dentro, y no teníamos ningún tipo de cultura. Porque hoy en día podemos a lo mejor hablar del tipo de drogas que se está vendiendo, pero es que en aquel entonces no se sabía nada. Entonces se sentían culpables porque encima el marido les decía, es que tú le has educado mal a tu hijo. Claro. Y claro, se sentían culpables y bueno, pues hubo verdaderas historias de pena, de tener que acoger a sus hijos en mi casa o en la casa de Sara, en la casa porque nosotros, las que no teníamos el problema, fuimos capaces y ellas tuvieron mucha paciencia con nosotras de poder denunciar esta historia. Entonces, desde el principio, desde el minuto 1, denunciar, presionar y exigir. Salíamos con pancartas a la calle, la policía protege a los camellos porque chupa de ellos, droga y policía la misma porquería. O sea, se nos ocurrían locuras, pero que, joder, había que decirlo a la gente. Y precisamente por empezar ese tema, porque aquí en Madrid, desde luego, no sé por ahí fuera, pero creo que no había ningún proyecto de cara a poder tratar eso, porque al final fue una historia que reconoció la Organización Mundial de la Salud, que los drogadictos son enfermos, y aquí no se estaba dando el cuidado de esa gente. Entonces, claro, al salir a la calle nosotros decíamos medidas sociales y no policiales. Claro, nos teníamos que meter entonces con el tema de dónde estaban las medidas sociales. Claro, pedíais ayuda y no represión, ¿no? Claro. Entonces, no sé si es lo que me has preguntado, porque me voy a lo mejor por los cerros de Úmeda, pero que quede claro que desde luego donde nos metíamos era sabiendo que la gente tenía que saber lo que estaba pasando. Es que, claro, Carmen, yo ayer hablando con un amigo que me ha ayudado un poco con las preguntas porque conoce mucho mejor vuestra historia, me decía, claro, es que estas personas en esa época no había información de lo que era nada. O sea, yo ahora sé lo que es la heroína porque, como te decía antes, ¿no? Cuando estábamos charlando, en mi pueblo había gente que la consumía o hay gente que la consume a día de hoy y yo desde pequeño la he visto el impacto que ha tenido, bueno, y porque me puedo meter en internet ahora mismo y leerme un libro entero de qué es la heroína. Pero ese momento era algo nuevo. ¿Cómo hacíais para saber? Es que todo lo fuimos descubriendo poco a poco. Claro. Lo que era el caballo, lo que era la coca, lo que luego yo, por ejemplo, yo tuve la gran suerte de que, porque yo he trabajado fregando discotecas, en aquella época que salió la droga de diseño, el bacalao, todo aquello, que denunciábamos nosotros como la gente joven, los chavales que utilizaban ese tipo de drogas, acababan con problemas de salud mental. Y no hacían nada. Entonces lo que nosotros, y además cuando hacíamos la denuncia, no era a lo loco, sino cuando decíamos medidas sociales y no policiales, el mensaje lo cogía todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que denunciamos, madres que no teníamos ni pijolera idea, llegamos a la conclusión de que la droga la tenían que legalizar.
Eso sí, con unas medidas adecuadas, porque lo que no puede ser es lo que yo te explicaba antes, la gente joven con falta de... no tiene expectativas de ningún tipo. Ahora sí saben lo que es, pero siguen metiéndose en el tema de la droga y encima una burrada porque es droga de diseño y en fin. Bueno, que me voy a otro lado. Perdóname, tú córtame que yo te digo lo que me digan. Yo te Sí, contesto. bueno, esto de la pregunta de la culpa te lo había preguntado porque a veces trabajando con madres, te he contado que trabajo en temas que tienen que ver con la gestión de conflictos, mediación, hablando a veces con madres, sí que noto que se sienten culpables cuando sus hijos, voy a entrecomillar para quien no esté viendo el vídeo, han fracasado, ¿no? Y la droga sería como, pues, bueno, estuvo aquí un psicólogo hace unos días, Rafa Guerrero, que él en su esto habla de que a veces esperamos de los hijos que aprueben y que se porten bien, ¿no? Es como lo que más, ¿no? Claro. Y a lo mejor lo contrario sería, pues eso, pues la droga, el no trabajar. Entonces, claro, es muy fácil en la sociedad en la que vivimos, que tiene un corte tan patriarcal que ya ni nos sorprende, sería muy fácil el, joder, qué mala madre he sido, mi hijo ha caído aquí, ¿no? Es que era el sentimiento ese que tenían. Por Lo eso no teníais. salían a la calle, pero luego cuando fuimos capaz, juntas todas, de poner, ya te digo, que es que hemos ocupado la bolsa. Estuvimos acampadas en el Paseo del Prado 10 días. Ocupamos Córdoba. Toda la denuncia, siempre la ocupación ha sido, señalábamos, cuando moría mucha gente en prisión, íbamos con los ataúdes, no los ha inventado Podemos. Las madres íbamos con el ataúd y poníamos en la puerta de la Dirección General en Alcalá, nos desnudamos. Teñimos las fuentes de Colón, ¿vale? Del rojo de la sangre de nuestros hijos. Entonces, dentro de la culpa que nos hacían sentir, ese mismo dolor, no rabia, sino dolor, te hace de salir a la calle y enfrentarte a lo que te tengas que enfrentar. Y hoy en día es igual, está pasando igual, porque es que, mira, yo no sé si las medidas que hay, creo que no, porque en otras cosas en las que me muevo, tú fíjate, pedíamos la educación esa para la salud desde el colegio, que la gente, que los niños sepan lo que es el tema de la droga, que diferencien si quieren ser personas libres o depender de una mierda como esa, ¿me entiendes? Claro. Pero es que no. Igual que falta educación para la salud aquí en España. Sí, sí, sí. No sé si en otras comunidades, pero aquí en Madrid, vamos, nada. Y no sé. Te pregunto algo. ¿Ha habido otros grupos de madres contra la droga en otros puntos de España? ¿Cómo funciona esto? ¿Nace en un punto y se extiende? ¿Estabais en red entre vosotras? Te cuento. Nosotras empezamos en la escuela de educadores, unas cuantas, luego nos cambiamos a la parroquia y empezamos a coordinar con todo Madrid. Y luego, al salir en la prensa y tal y todo eso, entonces coordinábamos con otras madres de toda España, ¿vale? Coordinamos con Erguete, que son las de Galicia. Para nosotros fue un descubrimiento y un sufrimiento bastante grande. ¿Por qué? Porque creíamos en lo que decían, pero luego vimos que era otra historia. Entonces, explico esto para que veáis la diferencia, ¿vale? Erguete se fundó en el año aproximadamente 81, 82, no lo sé. Y la primera persona que se puso en contacto con nosotras fue Carmen Abeldaño, que era psicóloga de la cárcel. Y entonces la psicóloga, los chavales cuando hablaban con ella, denunciaban de qué manera entraba la droga en Galicia. Justo con el Garzón, con el juez Garzón, es cuando empezaron a señalar por dónde entraba, que luego no resolvían nada porque detenían a la gente, instruían mal los casos y no se puede hacer nunca nada, ¿vale? Entonces, la diferencia, explico esto porque la diferencia es abismal, ¿vale? Entonces, nosotros nos reunimos cuando el Garzón estaba de juez,
Le vimos muchas veces y él decía que se iba a meter en política, como luego se metió. Y le dijimos, no te van a dejar, porque va a pasar esto. Y así pasó, ¿vale? Entonces, esa historia de en aquel entonces, que esto sí que no quiero que se me olvide, por ejemplo, hicimos mucho hincapié en esa época en que era un problema de salud, porque la Organización Mundial de la Salud había reconocido que eran enfermos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué había aquí en España para que los chicos saliesen del tema? No había nada, nada. Entonces, por la salida que hicimos y todo el escándalo que montamos, se crearon los CADs, el centro de... Se crearon, digamos, todo lo que hay en torno al tema de la droga se crearon. Que luego cambió todo porque se dieron a empresas privadas que ya son otros intereses, no el del enfermo, ¿vale? Entonces, todo eso el juez Garzón lo sabía y Carmen Abeldaño, la de Erguete, ¿vale? Les prometieron a las madres de Erguete que el Pazo iba a ser para ellos, para los toxicómanos, no pudo ser. ¿Por qué? Porque era de una sociedad. En fin, que no hubo ningún narcotraficante en aquella vez, o sea, en aquellos años, Sí. donde pudiesen haber ido a la cárcel y podían haberlo hecho. Entonces, la diferencia de madres, te explico esto porque éramos grupos que coordinábamos donde nos interesaba y donde no, no. Claro. Pero en la mayoría estábamos por toda España. Yo ya te digo que por toda España he viajado pues a dar charlas, juntarnos con ellas y tal. Cada una tenía su proyecto, ¿vale? Pero bien. O sea, lo que estoy entendiendo es que era una idea como descentralizada, ¿no? Si en Zaragoza querían juntarse un grupo y ser madres contra la droga, podía Y serlo. nosotras coordinábamos. Y vosotras hicimos, podíais claro, apoyar. claro. No tenía por qué depender de Madres contra la Droga Madrid, sino que era... Independientes. Grupos de... Total, pero siempre con la misma ideología. Claro. El chaval, todo tiene que ser el chaval, sacarlo de la mierda, necesitemos lo que necesitemos y juntas tenemos que hacer eso. Claro. Que fue lo que nos... O sea, te digo que fue el movimiento rompedor, ¿eh? Yo no quiero... Diréis, claro, ¿tú qué vas a decir? Pero pues sí, fue rompedor. Entonces que hubo mucha gente, políticos, que nos querían llevar a su proyecto. Nosotras no quisimos y bueno, seguimos ahí funcionando. Ya te digo, nos legalizamos, pudimos acceder, nos enseñó la administración, gente de la administración, no la administración, gente de la administración que era buena, cómo teníamos que justificar las cosas, porque el dinero le metíamos en cárceles para ropa de los chicos, para que comiesen, para cuando estaban en el hospital. O sea, el tratamiento no ha sido, lo que nosotras hemos hecho no ha sido teoría, ha sido práctica. Entiendo. Te quiero preguntar, hemos hablado mucho de madres, te quiero preguntar ahora por los hijos. Uy, Estos hijos, ¿cómo recibían este proyecto? ¿Qué es lo que pensaban cuando se enteraban de que un grupo de madres os estabais juntando y organizando para apoyarles? Pues mira, yo recuerdo una vez que fuimos a la Plaza Castilla, porque fuimos capaces de fijar, luego si se me olvida lo que me has preguntado me lo dice, pero me acuerdo. Nosotras fuimos capaces de juntarnos, las madres, con los ocupas, con los del estos del centro, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Con todo lo más tirado de la juventud, que eran luchadores y tenían un discurso político. Sí. Nos juntábamos con todos los jóvenes. ¿Por qué? Porque las madres decían que ojalá sus hijos no se hubiesen metido con el tema de la droga, ¿vale? Entonces, no sé por qué te he dicho esto, pero dime otra vez la pregunta, aunque... Lo que te quería preguntar... Que me disculpen los que me vean, pero... Esto es lo que hay, Carmen, está bien así. Lo que te quería preguntar era... me has hablado un poco de cómo era esto entre las madres, entre vosotras, y en primera persona, obviamente. ¿Cómo recibían esto esos hijos? Pues yo recuerdo una vez que a los ocupas fueron a denunciar a la Plaza Castilla, un banco y tal y que cual. El caso es que como eran nuestros chavales, pero que no se drogaban, no estaban en la droga, eran gente joven, ¿vale?
Entonces nos fuimos las madres allí, a la Plaza Castilla. Y lo primero que decían los chicos cuando nos veían, la primera vez que nos pegaron en el sol, nos pegó la policía, los chicos fueron a la Plaza Castilla, no les preocupaba que les pudiesen detener, pero a defender a sus madres. Y luego, otra vez, que te digo, esa de la Plaza Castilla, que nos pegaron a las madres, a mí en concreto, y nos pegaron. Estaban allí los chavales orgullosos de sus madres, con miedo, cosa que los padres no hacían. Esa era la siguiente pregunta. ¿Dónde estaban los padres? Por eso nosotras renunciamos a una subvención, porque como nos pedimos una subvención al Instituto de la Mujer, nos daban, no sé si eran 100.000 pesetas, ¿vale? En aquel entonces. Pero nosotros teníamos a 2 padres que estaban en la asociación. ¿Y tú sabes qué nos dijeron los del Instituto de la Mujer? Que si queríamos que nos diesen esa subvención, teníamos que sacar de la junta directiva a los 2 varones. Y les dijimos por aquí, fuera, no queremos dinero, tal. Y un poco, pues, los padres han pasado, les daba vergüenza, claro, eso. Muy pocos padres se han ocupado, que yo conociese, se han implicado en el tema, algunos sí que lo he sabido. Mi pareja, por ejemplo, mi Paco, como yo digo, yo me desaparecía de mi casa y yo tenía mi familia y mis cosas, desaparecía de mi casa porque me creía en la obligación de estar ahí en la calle. Y él, pues nada, al contrario, me facilitaba el tema, pero muy pocos. Entre vosotras hablabais de esto, era un tema que se hablaba de, oye... Sí, lo que no tocábamos nunca era la política. Que si los socialistas, que si esto, que si lo otro, porque salíamos mal. Entonces, evitábamos, buscábamos siempre lo que nos unía, que eran los chavales. Y las chicas, por ejemplo, que las chicas han sufrido mucho con el tema de la droga, más que los chicos, ¿vale? Y no es porque yo tenga, sino que es que porque se tenían que prostituir, tenían que buscarse la vida, un montón de cosas. Por ejemplo, iban a prisión, muchas de ellas contagiadas de SIDA, se contagiaban allí o se contagiaban donde fuese, pero las chicas tenían que ir a robar para los chicos, tenían que prostituirse. Entonces lo han pasado mucho peor, que algunas veces en aquel entonces no se podía abortar. Se tenían que comer el tema y tener a los niños. Y yo desde luego lo que he visto es que los chicos lo han pasado mal, pero las chicas muchísimo peor. Las humillaciones, las historias, bueno, muy grave. Yo tengo casos de mujeres que digo, jova, que iban a robar para luego venderlo para su pareja. Ella también se ponía, pero... Claro, estando fuera, pues era, entre comillas, lo que les tocaba, ¿no? Para apoyarle a ellos. Sí. Así que, pues, yo qué sé, te podría contar casos miles, pero bueno. Mira, tengo aquí una cosa que te quiero preguntar por ella. Tengo aquí que pone... Segundo encuentro de hip hop. Ah, sí. Violadores del verso, Falsa Alarma, Rapsus Clay, Jace, Gordo Master, Sota, bueno, Visión de Sileno Independiente. O sea, un cartel aquí que... ¿Y el de Córdoba ya no me te sale? hubiera gustado a mí pillarlo, ¿no? Solo ¿Y el de tengo Córdoba este no que te sale? es del libro. ¿Y no has visto cosas? Yo te mando cosas del concierto. Vale, ¿vídeos tienes o qué? Sí. Sí, me encantaría verlos. Yo te los mando. ¿Qué es esto? Lo voy a poner aquí en la cámara, no sé si llegará a verse el cartel. ¿En qué consiste este concierto? Pues mira, en aquel entonces hubo unos cuantos... A ver, había una chica que se llama Alma, que nos ayudaba, era pues llevaba todo lo de la secretaría y tal, porque nosotros somos atapuerca, o sea, un papel, estamos acostumbradas a la ventanilla y a decir de palabra lo que queremos, claro. Pero bueno, eso es otra historia. Y ella trabajaba con mucho hip hop, con gente del hip hop. Entonces, nos puso al habla con chavales del hip hop que nos hacían algunos donaciones, y algunos de ellos también vivieron en el piso nuestro una temporada mientras que estaban preparándose, estudiando aquí tal y cual. Y ellos dijeron que lo que quisiéramos, ¿vale? Pues nosotras, locas perdidas, decimos de hacer un concierto y llenar la cubierta de Leganés
a tope, y otro en Córdoba. Y entonces los chicos, los del hip hop, todos los que vienen en el cartel, cantaron gratis para nosotras, que no solamente lo hicieron. Entonces, los cogíamos a ellos porque el mundo del hip hop también de raíz estaba la cárcel. Claro. ¿Vale? Y porque también había problemas que yo no te lo sé contar bien, pero... Entonces, y la juventud, nuestros hijos se identificaban mucho con el mensaje de ellos. Y lo que hicimos es organizar un concierto en La Cubierta, que eso fue la Caña de España. Hemos hecho algunos, otro en Córdoba, que fue también muy grande. Varios, o sea, hemos hecho siempre, porque la manera de recaudar dinero, ellos decían que el dinero recaudado se pasaba para nosotras, para los chicos que lo necesitaban. O sea que imagínate. Qué bueno. Y ha sido también unos años porque nos han entendido los chicos, los que se dedican al hip hop. Nos han entendido, nos han comprendido, nos cuidaban y para mí fue una experiencia muy maja. Sí, Qué guay. Sí. Mira, los artistas que veo en este cartel, que a muchos de ellos les he escuchado, sí. Hasta donde yo recuerdo, bueno, igual que ICO hace un poco de apología del alcohol alguna vez, Sí. pero no hacen especialmente apología de las drogas. Sin embargo, yo que también vengo un poco del mundo del rap, los artistas que hay actualmente, sí que el mensaje más tiene que ver a veces con la droga o incluso se puede enaltecer la idea de mover droga, de ponerse, un poco de todo lo que está alrededor de eso. Y claro, me llama la atención porque en esa época la droga no era ninguna tontería, ¿no? Me refiero... Ni ahora tampoco. Estos raperos lo sabían. Sí. Pero ahora como que no sé si es que se ha blanqueado o es que ahora parece que mola drogarse. ¿Qué piensas tú, no? Porque a lo mejor ahora si llamasis a los raperos actuales, bueno, estoy generalizando, hay muchos que tampoco hablan de la droga, pero hay algunos que dices, ostras, estás aquí como flipándotelas de que tienes pistolas o de que quieres ser un gángster o de que quieres mover kilos, como si fuese algo de lo que chulear y Sí, es que me gustaría decirle... Mira, te presento a Carmen, ¿sabes? Que te va a contar... Pero sí es que, mira, el tema, claro, es el mensaje, ¿no? Pero si quieres lo de menos es que hablen de droga. Pero el mensaje, la poesía que estos chicos dicen en sus canciones es lo que te tiene que quedar Entiendo. en la cabeza. Entonces, claro, ahora habrá que mola ir con el moco y tal y que... Pues no, señor. Algo hemos hecho mal, nosotras, que nos sentimos también culpables, que no hemos conseguido que generacionalmente se vaya heredando. Que haya un relevo en cuanto a madres contra la droga o cosas similares, ¿quieres decir? Hola, claro, porque es que tú no puedes meter el contexto de droga en una delincuencia. No, es un problema que tenemos aquí de raíz y que qué casualidad que siempre va a la juventud. Y a mí me jode, y lo siento de decir esta palabra, porque yo cuando voy al médico, porque me duelen los huesos, me manda opio y sin embargo no me manda marihuana. Cuando la marihuana la están tratando ya mundialmente en paliativos del cáncer. Y sin embargo te mandan, ¿cómo se llama esto que se te cae ahora? Que están, ahí no me sale el nombre. A ver. Que vas como muerto, como zombie. Neurolépticos o algo así. No, que se está dando mucho en Estados Unidos. Ya me acordaré, ya te diré. Como antidepresivos o algo así te refieres. No, es una droga, es morfina. Ah, fentanilo. ¿El fentanilo? Es verdad. Yo tengo ahora mismo una amiga que está malita y la mandan fentanilo. Oye, mira, coño, vamos, cuando yo hablo de educar, es que yo creo que mi cuerpo, y sin embargo voy al médico, y el médico lo único que me hace, claro, la industria farmacéutica tiene que funcionar. Después de todos estos años, con estos temas, que no son pocos, ¿cuál sería tu opinión de... Te estoy preguntando como si fuéramos a llevar esto al Congreso en un papel. Mira, que habla con Carmen, pero entiéndeme. ¿Cuál crees que sería una manera de solucionar el tema de la droga? Hay que solucionar las expectativas de la juventud. Lo que no puede ser es que mi hijo con 28 años, después de prepararse aquí, en España, se haya tenido que ir fuera a trabajar, por ejemplo.
Mi hijo hizo electromedicina electromedicina y telecomunicaciones. Y le pagaban una mierda. Entonces, lo que no puede ser es que esas expectativas sociales, que es la juventud la que nos tenéis que relevar y vivir como Dios manda. Entonces, claro, yo no justifico que una persona se drogue, pero es que hay gente joven que lo está pasando muy mal. Y yo creo que a mí me meten en el Parlamento y es que los mando a todos a la mierda. Sois un circo montado. No os preocupa ni lo que le ocurra a la gente joven que va a salir del colegio con preocupación porque la carrera es un rollo. Si vas a la carrera, luego no tienes trabajo. Entonces, realmente es de lo que se tenían que preocupar los políticos. ¿Me entiendes? Pero claro, les votamos, prometen, no cumplen. Y la preocupación es más gorda todavía, ¿eh? Porque ahora hay gente joven que se cree que es de derechas. Les están comiendo el tarro y se creen que es de derechas, de la ultraderecha, ¿vale? Y yo no sé si hay ideas en la gente joven. No están preparadas para una historia así. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo a los políticos, mira, iros a la mierda todos. Iros a la mierda porque es que ninguno. Tú fíjate las noticias. Si no tienen nada más que oír las noticias. Un día, qué poco hablan de Palestina. Y tú dirás, ¿qué coño tiene que ver Palestina con la droga? No, es que nosotras no solamente hablábamos de droga, hablábamos de lo social, de los más tirados. Y hoy en día sigue habiendo gente así. En el siglo que estamos, entonces que se vayan a la mierda los políticos. Eso les diría. Porque es un circo. Es un circo. Cuando me cuentas esto de que tu hijo ha tenido que irse fuera, a ver si te estoy entendiendo bien, ¿te refieres a que la falta a veces de oportunidades o de cosas para la vida puede ser un buen caldo de cultivo para que la gente recurra a las drogas? Mira, un chaval, no, es que cuando faltan las expectativas y dices, ¿qué mierda pinto yo aquí? Vamos a ver. Entonces, que repito, yo no justifico esto, pero es que eso. Entonces, cuando mira, por ejemplo, el chaval, mi hijo, estudia telecomunicaciones, va a Estonia, hace el Erasmus, luego él no quería seguir en la universidad, pero se va, hace electromedicina, va a Grecia, Polonia, Estados Unidos 3 veces, tal y que cual. ¿Tú sabes cuándo terminó las prácticas de hacer aquí un año que le pagaban nada más que para el viaje lo que le ofrecían de trabajo? Yeah. ¿Vale? Pues mira, de 9 de la mañana a 3 de la tarde o de 8 de la mañana a 3 de la tarde, 600 euros. Ya. Yeah. Un chaval que quiere tener su vida, tener su independencia, tener todo. Mira, oye, es que nos preocupa la gente joven. Y hablo de la gente joven porque a mí sí que me preocupa, porque es el futuro. No sé si te queda claro lo que te digo, pero... Sí. Sí, lo decía porque, claro, tú, antes de comenzar hablábamos de la droga, ¿no? Que ahora mismo, tanto tú como yo vivimos aquí en Vallecas y vemos que es un problema como cíclico, recurrente y que es palpable, ¿no? Y yo, pues, no sabría lo que hacer, la verdad. Yo veo gente que está muy fastidiada y veo gente que con toda la ayuda del mundo a lo mejor ni siquiera podrían salir porque el propio contexto que tienen es tan complejo que quizás es lo único en lo que encuentran la salida, ¿no? Entonces a veces pienso, o sea, que yo no soy de pro ni de legalizar la droga, ni de un lado ni de otro. Vaya, yo lo que veo es la gente que conozco ahí en el Parque Vamos a Cero, que lo conocerás, ahí veo gente que le llevo viendo 10 años, o en el Boulevard veo gente que le llevo viendo 10 años porque está hecha polvo. Vivía antes ahí al lado, y entonces yo pienso, sí, van a por su esto de metadona, y tendrán sus pinitos, ¿no? De ahora lo dejo, no sé qué, pero... ¿Pero por qué le dan metadona? ¿Qué negocio hay con la metadona? La metadona que la usaba Hitler. Es que si tú piensas que ya desde entonces la solución al problema de la droga era la metadona, porque es que son... O sea, yo no sé la metadona si es lo mejor o no, pero no. Lo que me refiero es, veo esas personas que tienen un contexto tan complicado que es que aunque les dijeras, tienes aquí una casa para ti, un trabajo,
sería tan recurrente, porque incluso a nivel psicológico, por aquí ha pasado mucha gente psicóloga hablando de adicciones. Por cierto, estuvo Diego, que le hemos nombrado, que ambas le conocemos, y las adicciones vienen para tapar algo, ¿no? Generalmente. Entonces, si partimos de la base de que las personas con contextos muy complicados son las que acaban en las drogas, pues ya casi la droga, con permiso tuyo, me atrevo a decir que casi es lo de menos, ¿no? Que casi es como, bueno, pues la gente acaba ahí porque pues, algo tiene que hacer con la vida y todo lo demás es una mierda, pues esto está aquí a mano. Claro, pero mira, si nosotras no hubiésemos comprobado que la alternativa a la droga, porque la hemos vivido, nosotros hacíamos el seguimiento a los chicos, les sacabas de la cárcel, los metías en el ajo del barrio, con un cariño y una vigilancia absoluta, y han salido para adelante, que luego morían por el SIDA, Ya. ¿vale? Pero ha habido mucha gente, aquí hay un proyecto en Vallecas, los traperos de Maús, Claro. que eso no está con la religión como los otros, los Sí, testigos ya sé cuál de dices. esas No. historias. No, son chavales. Gente, porque aquí hubo gente que yo me acuerdo los primeros toxicómanos que yo vi, estaban en la cárcel, habían ido a la cárcel por atracar bancos. La droga la introdujeron, empezaron a usarla en la cárcel. Lo que te quiero decir es que, a ver, que la gente joven, yo te digo que no justifico, pero si tú no tienes un trabajo, no tienes unas expectativas de poder, o sea, las expectativas que tú te crees, que creas, poder llevarlas a cabo, entonces es un fracaso total. Claro. Entonces te da igual tomarte una birra, que dos, que tres. Me acuerdo cuando vino Diego y otros psicólogos o psicólogas que han venido que hablan de los factores de riesgo y los factores de protección, y que el trabajo que hacen en prevención tampoco pueden hacer magia, es potenciar esos factores de protección, como crear alternativas, ¿no? Que los chavales tengan algo a lo que ir en vez de ir a la casa de apuestas, porque tú vas por la casa de apuestas y pone un cartel afuera, desayuno y no sé qué, 2 euros, y dices, ¡ay, qué barato! No, pues me voy a meter aquí. Entonces, esta gente mucho en lo que trabaja es potenciar esos factores de protección. Pero claro, eso pues tiene unas limitaciones que las vemos, vaya. Pero tú fíjate, en los años 75, 76, ¿tú sabes dónde estaban las máquinas tragaperras? En los mercados, donde iba la mujer con una miseria de dinero, echaba y se quedaba sin nada, o le tocaba y tal. Sí. En vez de desaparecer eso, entonces cogen y meten casas de juego para blanquear la pasta. Hola, soy Al. Me dedico a la edición y el montaje de podcasts como este, y también a la creación de contenido audiovisual de todo tipo para redes sociales. Así que si necesitas alguno de estos servicios y te gusta mi trabajo, puedes escribirme a Al García Video en Instagram y ahí hablamos de lo que necesites. Un saludo. Y no nos damos cuenta en la sociedad de que las personas que utilizan y van ahí son tan yonkis como el que usa la heroína. Total. Entonces, yo qué sé, o falta un discurso de calle, o falta, yo creo que, a ver, la gente joven, yo no digo de contar historias las viejas, ¿no? Pero sí, ¿por qué no contarlas? Yo te he dicho antes, es que si tú no miras para atrás no puedes avanzar. Claro. Entonces, de algo, y yo siempre digo, dejarme a la gente joven, le digo, dejarme que esté con vosotras, con vosotros. ¿Por qué? Porque mientras que tenga la cabeza bien, porque me podéis utilizar, porque a lo mejor os tengo que cuidar cuando hago una denuncia y hacerla yo. O sea, un montón de historias que hemos vivido que no están escritas en ningún libro, ni lo explican en la universidad, pero que hemos sabido salir de ellas. Entonces te podría contar miles de historias. Te digo que vas a dejar te vas a quedar con el libro. Genial. Oye, Carmen, cuando te llamé, te propuse hablar de toda la historia de Madres Unidas contra la Droga, porque la adicción y todos los frentes de cómo se ha trabajado son temas que me interesan, o que a la gente que escucha estos podcasts les interesan, por lo que estoy viendo. Y tú me dijiste, vale, pero también quiero hablar de cosas actuales, ¿no? Que me imagino Claro. que estarás ya hasta el gorro de que ¿Y cómo era esto hace no sé cuántos años? No. Y me nombrabas la Casa de la Mujer. Sí. Entonces, un poco para acabar, te quería preguntar por este proyecto de la Casa de la Mujer, Sí, pues pues que nos mira. contaras en qué consiste. Sí, mira, yo desde Madres contra
contra la droga siempre, ya he dicho antes, que he visto que las mujeres son las más perjudicadas en todo, ¿vale? A algunas habrá que rompan, pero bueno, eso. Entonces, aquí en el barrio, en Vallecas, yo decía, ¿y por qué no hay, aquí no hay una casa de las mujeres? Hay espacios de igualdad que dependen del ayuntamiento. Hay espacios como ENMA, pero que no solamente no es de mujeres, es de, en fin. Pero una casa de mujeres tal y como el proyecto que hemos hecho, ¿qué hicimos? Nos juntamos en mi cocina, en la cocina de Encarna, en la cocina de Bea, en el bar, y dijimos, tenemos que organizar esto. ¿Cuál era la idea? Pues mira, porque hay violencia de género, violencia familiar con los propios hijos, violencia institucional, mujeres que tienen que ser escondidas. Una locura, pero hicimos el proyecto, pedimos un local. ¿Y cuál era la idea? Que la mujer llegue a la casa, aparte del tema cultural, que hay club de lectura, biblioteca, informática, yoga, danza, que dan de no sé qué, organizamos charlas de género, de todo tipo de historias, y estamos las acogedoras. Que las acogedoras es cuando llega la mujer, tiene un problema, el que sea, hablamos, no queda nada escrito, queda para nosotras, y empezamos a trabajar con ellas, porque lo primero que haces es abrazarlas y decirles, venga, vamos, juntas. Y intentamos hacer la casa desde abajo, desde abajo. No importa lo que tarde, ¿vale? Porque si es un proyecto grande, amplio y tal, no tenemos ningún tipo de ayuda, no la queremos tampoco. Si la quisiéramos, tendría que ser, si yo estoy ahí, tendría que ser como la que nos daba la agencia antidroga, que desapareció, la agencia antidroga. Entonces tendría que ser así y nosotros presentaríamos, pero nada de amenazas ni de historias, te quito esto, porque es lo que hacen ahora. Sabemos que es muy difícil porque para sacar dinero de la mujer, del Instituto de la Mujer, te tienes que constituir en empresa y nosotras no vamos a hacer eso. Entonces, lo que hacemos, el proyecto es pequeño, pero vamos, ahí está funcionando, que te puedo contar y a lo mejor necesito de ti porque vamos a hacer una denuncia pública ahora bastante grande, que hasta que no esté un poco atada no te puedo contar, y vamos a ver si no nos cierran el chiringuito cuando hagamos la denuncia, porque la Comunidad de Madrid ya sabes cómo es. Entonces, así a grandes rasgos, este es el proyecto de la Casa de las Mujeres. Y vamos, genial, muy bien. ¿Cómo lo puede encontrar la gente, este proyecto? Pues está, mira, que se metan me parece que está, es que yo esto de las redes, en Facebook o en Instagram, Casa de las Mujeres de Vallecas, con K, y estamos situados en la calle Diligencia número 10, esquina Volver a Empezar. Y yo te pido, Álvaro, que un día vengas, porque el espacio es nuestro, de las chicas, o sea, pero te vamos a dejar. Es que mira, estamos en continuo debate. Entonces, ha habido hombres que se han hecho socios porque querían que sus hijas fuesen socias. Uh-huh. Pero hay mujeres que todavía estamos discutiendo que sí. Entonces hemos dicho, pues vale, socios sí, pero mandaremos nosotras siempre. Entonces, te invitamos, pero... Sabiendo que quien manda sois vosotras, ¿no? Es que el poder de decisión tiene que ser así, si no... Hombre, es que si no... El espacio no se encuentra, no es tan segura las mujeres. Sí, vamos, hombre, si acabamos mandando también en la Casa de la Mujer, pues ya... No, apaga y vámonos. Pero aparte de eso, que es que queremos que sea un lugar seguro. Uh-huh. Que sea un lugar seguro porque hay mujeres que lo necesitan, vamos, y por eso ya te digo que cuando quieras te voy a invitar, vas a ir, lo vas a ver, y la que quiera pasarse por allí, que se pase. Uh-huh. Y Madres contra la droga, seguimos con el proyecto, pero ya un poco más lento porque, claro, ha cambiado los actores, a lo mejor está el mismo escenario, pero... Claro.
¿Te parece bien que deje una forma de contacto también con Madres contra la Droga en este capítulo, por si alguien quiere contactaros? Sí, Vale, sí, pues lo vale. dejaremos abajo en los enlaces. Y has nombrado un libro que tienes ahí, me Mira, encantaría para que no me olvides. Claro, si Mira, lo quieres enseñar. te voy a decir que si quieres leer esto del final, que esto lo fue idea y luego lo es. Esta de aquí, ¿no? Sí, A ver cómo va con mi voz nasal. Hoy tenemos la oportunidad de recordar por qué estamos aquí y quiénes somos. Estamos aquí por nuestros hijos y los chavales. Toda una generación que murió por culpa de la droga. Pasaron por cárceles y hospitales, sintieron mucho sufrimiento y torturas. Hubo alguien que decidió que nuestros chavales no tenían que vivir. Por si acaso sacaban sus ideas a la calle, no convenía. Y por eso nosotras estamos aquí, por toda esa juventud. Ellos y ellas nos llevaron a la lucha. Mujeres que no sabíamos nada. Nuestros hijos nos enseñaron a ser radicales, jarráis, feministas, a saber dónde estaba y quién era el enemigo. El poder, el capital, los políticos, no importa el color que tenga, la Iglesia Católica, que como garrapatas se posaron en nuestras vidas y de nuestros hijos e hijas, chupándonos y quitándonos aquello que más queríamos, a nuestros hijos. Por eso estamos aquí, siendo radicales por ellos y muy en especial por las chicas que lo pasaron peor que los chicos. Tenían que prostituirse, quedándose embarazadas, obligándolas a parir, aunque sus hijos fueran seropositivos. No importaba, luego los rechazaban en las guarderías y colegios. Por eso somos y descubrimos que teníamos que ser feministas. Muchas gracias a todas las personas de bien por acordaros de nosotras, pues así recordamos a nuestras chavalas y chavales, manteniéndolos vivos en el recuerdo. Y las madres seguiremos denunciando y señalando a las garrapatas y sanguijuelas que se encargaron de chuparnos nuestra vida, la vida de nuestros hijos, y esos son los que blanqueaban el dinero, políticos que miraban al otro lado mientras toda la generación ha sido enterrada. Algún día tendrán que dar explicaciones. Madres Unidas contra la Droga, Madrid, otoño del 2012. aunque no lo firme, pero habrás visto que... En la misma línea de lo que hemos hablado, ¿no? Sí, mira, podíamos contar muchas batallitas. Por eso, si quieres, te podías leer, porque además es que no es que nuestra forma de lucha tuviese que ser la única, no. Es que dio resultado en muchos casos, ¿vale? Y aún así murió una generación entera. Entonces yo creo que podíamos haber destacado... Pero no, lo importante eran los chavales. Y entonces yo creo que es bueno que si quieres leértelo, de verdad no te va a aburrir, te va a divertir. Sí, claro. ¿Vale? Porque son batallitas que algunas bueno, yo desde luego las he vivido. Pero vamos, que te lo voy a dejar y tú te lo echas un vistazo. Vale, y yo te quiero preguntar algo. Yo lo tengo en PDF. Muchas Sí. gracias, te avisaré para devolvértelo. Sí. Yo lo tengo en PDF y te quiero pedir permiso si lo puedo poner para que la gente que lo quiera lo pueda descargar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues entonces, si estáis viendo esto, es que estará en los enlaces de abajo para que la gente Mira, lo yo pueda... de estas historias de legales y tal, yo paso. Hay gente que siguen publicándolo, Clinamen, Sí. pero desapareció, hay que hablar con ellos, con Clinamen, y no sé por cuántas ediciones irá. Vale, Pero que eso hay que leerlo, porque eso ha pasado aquí en España. claro. Y eso es verdad. Entonces, ahí verás que yo he tenido la gran suerte, conocido a mucha gente buena. Manuela Carmena, por ejemplo. Es una mujer que aparte de, bueno, se dedicó, metió la pata metiéndose en política, pero bueno. Y hay gente muy, muy maja que hemos conocido y que sí nos han ayudado, pero el sistema no. Pues ahí queda, Carmen. Oye, ha sido un gusto, no sé, tenerte aquí en casa hablando de esto, pudiéndote preguntar lo que me apetece. Espero que a la gente que haya llegado hasta aquí también le haya inspirado esta historia. Si no queda claro y queréis que volvamos a hablar y tal, yo entiendo que soy un poco atapuerca y me voy de aquí para allá y hablo, pero vamos, que a mí lo que más me ha importado en este mundo son las relaciones humanas. O sea, yo creo que si no estamos juntos, juntas, y podemos, porque es que se va a llevar todo mejor. Entonces, porque a lo mejor vengo de una época donde nos juntábamos en las chabolas, en la calle, jugábamos, salíamos al fresco, hablábamos de todos los problemas que había.
A lo mejor es por eso, pero yo creo que estamos demasiado aislados, cada uno a nuestra historia. Entiendo. Yo creo que ha quedado claro, pero si la gente quiere más, que nos lo ponga en los comentarios y el año que viene pues hacemos otra y ya está. Vale, no, y Vale. además que podemos hablar de más cosas, o sea que no... Vale, hecho. Pues hasta a toda la gente que habéis llegado hasta aquí, gracias por quedaros a escuchar la historia de Carmen. Ya sabéis que me encanta si lo compartís con gente a la que le pueda interesar. Y a ti, Carmen, pues un gustazo que hayas venido y nada, Muchas encantado. gracias. Me tienes aquí que mientras que tengamos la cabeza bien, pues hay que seguir, hay que seguir. Gracias. Vale, un besito.